Listo, ahora sí está grabando. Entonces, les venía diciendo, eh, en Génesis 3:15 aparece la primera, como el primer gran indicio de que la especie humana va a tener un espacio para la crianza. Y es con la promesa del Salvador. Y la promesa se le hace a Eva, no se le hace a Adán, ¿cierto? Cuando dice que en la simiente de Eva, no en la simiente de Adán, sino en la simiente de Eva, pues va a venir la salvación y que la simiente de Eva, el hijo de la mujer, va a pisar la testa, la cabeza del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua. Y luego en el libro de Isaías también vienen esas profecías espectaculares, también David en su rol profético quizás nos deja ver un poco a Jesús en la infancia desde una perspectiva profética, ¿no? La Biblia nos hace como una pintura, como una obra de arte allí maravillosa de lo que va a ser, eh, de lo que va a ser la infancia de Jesús, el Salvador de la humanidad y de la creación envuelto en pañales, ¿cierto? Envuelto en pañales. Y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, todo eso tan precioso que dice allí el libro de Isaías, que nos deja ver también, como les comentaba, David en su rol profético, todo muy precioso. Voy aquí silenciando a algunas personas que van entrando. Entonces, eh, luego, la escritura nos deja ver la infancia de algunos personajes bíblicos, como por ejemplo el hijo de Ana, ¿cierto? Samuel, el profeta Samuel, y cómo Dios le habla siendo un niño. Nos deja ver otro personaje muy interesante que es Josías, que comienza a ser rey desde los 8 años, influenciados mucho por sus madres. Siempre el papel de las madres de estos niños que la Biblia revela es muy preponderante. Eh, el libro de Crónicas y de Reyes que nos deja ver la vida de Josías nos habla de la mamá de Josías, que es Gedidías, que parece haber sido también esa gran influencia para que Josías pudiera ser un rey justo y uno de los mejores reyes de Israel. Y pasan cosas interesantísimas en la vida de Josías. En la vida de David hay como algo diferente porque se deja ver la influencia paterna de una forma muy poderosa. Isaí, el padre de David, es un papá muy bueno, muy influyente en la vida de su hijo y parece que es una muy buena guía para él. No así David con sus hijos. Bien, y ahí vamos pasando y pasando y también pasamos por un personaje fantástico que es Moisés, ¿cierto? Un personaje de película así tal cual, porque nos lo presentan en muchas series, muchas de las primeras producciones hollywoodenses fueron de la Biblia y una de ellas fue Moisés. Y Moisés entonces nace, pero comienza una persecución y una guerra por la vida de Moisés. Hay una guerra alrededor de Moisés, hay un mover angélico, hay un mover espiritual impresionante. El faraón, el rey de Egipto, decide matar a todos los niños menores de 2 años. Las mujeres están llorando a sus hijos varones de una forma tremenda. Púa y la otra partera son premiadas por el Señor y les son multiplicados sus hijos por guardar a los hijos varones. Y viene toda una operación sobre los niños y sobre los niños varones, en este caso, sobre la masculinidad en su primera etapa. Y sobre esos niños, porque se espera que nazca un salvador, que nazca un libertador, porque el pueblo y en ese pueblo, en ese momento los hebreos, todavía no el pueblo de Israel, pues se está fortaleciendo y Egipto tiene miedo de esa fortaleza. Entonces, lo que hace Faraón es ir contra todo lo que tiene que ver con el establecimiento de lo masculino y de la generación de hombres en Israel porque no quiere perder al pueblo hebreo. Entonces, por eso solamente se va contra los hombres, contra la nueva generación de hombres para poder seguir teniendo a ese pueblo como esclavo. Pero Jocabet, su hermana Miriam, dos mujeres, entonces deciden
que van a salvar a ese niño y lo esconden con Anran, el padre, por 3 meses, pero no pudiéndolo guardar más, lo ponen en el río en una arquilla y ya conocen la historia. Y como otra mujer, que es la hija del faraón, pues se enternece con este niño, lo adopta y Moisés puede crecer criado por su madre allí, pero primero tiene que haber toda una guerra, una persecución militar, una persecución física, pero también hay en la vida de Moisés una cantidad de conflictos, porque él va a tener que ver todo el desarrollo, el esplendor de la cultura egipcia, asimilarlo, asimilar también su cultura hebrea, ¿cierto? Comparar el politeísmo egipcio con el monoteísmo de su pueblo, de su nación. Quizás Jocabet pasó mucho tiempo con él y le enseñó. Bueno, no sabemos todas las cosas que Dios permitió, pero si permitió que le pagaran los mismos egipcios para criarlo, pues Dios debió haber permitido cosas muy maravillosas para que Moisés pudiera tener identidad. Y lo primero que permite el Señor es que su familia esté presente, a pesar de que él está en el reino y sobre todo a través de su madre y también de su hermana. Luego, cuando él empieza su obra, su hermano Aarón y su hermana Miriam van a seguir siendo protagonistas. Y estos 3 niños se convierten en un equipo extraordinario que Dios fundamenta para liberar a los hebreos y sacarlos de la esclavitud. Entonces, ¿por qué era la guerra, no? ¿Por qué era la guerra contra los niños? Bien, Jesús también entonces nos dice en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Nos dice algo maravilloso y es que dice que empezaron a llevarle niños, Marcos 10:13, a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? Nuevamente vemos ese espíritu de religiosidad, ese espíritu de que hay un mundo para los adultos y un mundo para los niños, ¿cierto? Y esa concepción de que hay un mundo para los adultos y un mundo diferente para los niños es algo que también tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir deshaciéndonos de eso, ¿no? El mundo no es uno para los adultos y otro para los niños. Por supuesto que hay algunas, pues, cuidados y escenarios de los que tenemos que cuidar a los niños, pero de las conversaciones familiares, de las decisiones familiares, de la historia familiar y de la historia de la comunidad y del desarrollo de la comunidad y de la comunidad eclesiástica, en el caso nuestro, pues no debe en ningún momento excluir a los niños. Entonces Jesús no quiere que excluyan a los niños de sus charlas, de sus conferencias, de sus enseñanzas, sino que los niños escuchen a Jesús. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo si Jesús daba unos sermones muy estructurados, muy profundos, unos sermones que eran inspirados por el mismo cielo, por el mismo Padre? Pues parece que los niños entendían mejor esos sermones y esas palabras de Jesús que los mismos adultos, porque él mismo en una ocasión levanta las manos y dice, Señor, te doy gracias, oh Padre, porque has revelado estos secretos a los niños, a los pequeños y no a los adultos. Entonces, ¿por qué excluir a los niños de escuchar a Jesús, de escuchar la palabra de Dios, de entender la justicia, la verdad, ¿cierto? Así que Jesús le dice a los discípulos, no, 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 déjenlos venir a mí. ¿A quién les le dice? A los discípulos. ¿Quiénes eran los que impedían que los niños llegaran a Jesús? Eran los mismos discípulos, los 12, los 70, el equipo de Jesús en ese momento, su equipo ministerial, su equipo inmediato. Ellos eran los que impedían que los niños vinieran a Jesús. No eran los fariseos, no eran las mamás de los niños, no eran ni siquiera los papás, eran los discípulos. Y tenemos que tener mucho cuidado y ver si en nuestro tiempo, si en nuestras congregaciones, si en nuestros hogares realmente estamos permitiendo que los niños vengan a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que se indignó, perdón, y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, ¿cierto? Miren eso tan bonito. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. No había ninguna malicia, ninguna maldad. Había expresiones de cariño con palabras, con toques a los niños, ¿cierto? Entonces, es bueno y es sano que los niños sean
receptores de nuestras buenas palabras, de nuestras bendiciones, de nuestros abrazos y de nuestro afecto. ¿Sí? Con los cuidados que se deben tener. Sí, hoy en día hay mucho abuso sexual y lo que sea, pero bueno, tenemos que ir ganando confianza y estar vigilantes con los ojos ahí. No es que vamos a dejar a nuestros niños solos para que los toquen y les digan cosas. No, nosotros como papitos y como cuidadores y como maestros vamos a estar ahí pendientes de lo que les están diciendo, de cómo los están tocando, pero no vamos a impedir que sean bendecidos de todas las maneras, de todas las formas, por el temor a que algo les suceda o por la estigmatización o la concepción de que hay cosas que son solo para adultos en el reino de los cielos y cosas que son para niños. El reino de los cielos es principalmente para los niños y ellos tienen que vivirlo y tienen que saberlo. Bien, entonces, con esa premisa de lo que Jesús piensa y hace con los niños, vamos a continuar. La Biblia, ya llegando a su final en Apocalipsis 12, vuelve y nos habla de la infancia, de la niñez. Y dice algo como esto en Apocalipsis 12:1. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, otra vez una mujer, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada. Mire, esta palabra de los dolores de parto también, y el parto y la concepción, también es una parte del ciclo humano, del ciclo vital, que la Biblia menciona con frecuencia. Recuerden que el apóstol Pablo también habla de dolores de parto cuando habla del discipulado de sus seguidores. Y en varias ocasiones se habla de dolores de parto. Jesús habla de dolores de parto. Y aquí el apóstol Juan, en su visión, también está hablando de dolores de parto y de un parto y de un embarazo. Dice, y estando encinta, grita con dolores de parto angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo, ¿cierto? Una segunda señal. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. Y esta pues es una clarísima imagen de Satanás, en eso están de acuerdo pues todas las teologías o por lo menos la inmensa mayoría. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, ¿cierto? Que no puede ser otra que la iglesia, que el pueblo de Israel, que el pueblo del Señor, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir todas las naciones. Y aquí estamos todos de acuerdo que ese hijo varón es el Señor Jesús también. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono, ¿cierto? Entonces, el Señor aquí, el Padre, nos deja ver el cuidado de él hacia su hijo Jesús, hacia su primogénito. Y a pesar de que el Señor pone a su hijo, a su unigénito, en medio de una batalla, él lo guarda y lo rescata, ¿cierto? Y Dios guarda lo que es suyo y guarda a su hijo. Y eso es algo que nosotros como padres debemos copiar al Señor. Pero hay algo acá que señalamos en amarillo y es que este dragón, ¿cierto? Que es una clara imagen de Satanás, pues este dragón, ¿qué quiere hacer? Quiere devorar, devorar al hijo de esta mujer que es un pueblo de Dios. Y también vemos que ella logra dar a luz a ese hijo varón que está destinado a regir las naciones, ¿cierto? Entonces, es la formación también de Cristo en su iglesia. Pero esta palabra, que este dragón se pone, ¿cierto? Separa, a ver cómo se puede comer. En el original griego, la palabra es comerse por completo al hijo que van a nacer. Y no puede hacerlo porque el padre mismo interviene y arrebata a su hijo. Entonces, pero está de plano que hay un enemigo de ese hijo y que ni siquiera se va contra la mujer en este caso. No se va, fíjese que no se va a atacar a la mujer, sino que se va a atacar y a mirar directamente cómo se puede, en el original, repito, devorar completamente, destruir ese hijo que van a nacer.
y en este caso es nuevamente un hijo varón. Y aquí hay también algo muy interesante y es que el padre, pues, es un tipo también del padre natural, del padre humano. Y nosotros los hombres, como papás, debemos estar allí muy pendientes para poder arrebatar a nuestros hijos, para poder tomar a nuestros hijos una vez nuestras esposas les dan la vida, ¿no? Completan el ciclo de la vida. No solamente cuando dan a luz, cuando nacen, sino durante el tiempo de la concepción y durante todo el ciclo vital. La presencia paterna va a ser importante. No se está escuchando, oh padre. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Se está escuchando? Les pregunto. Muy ¿Alguien Sí, yo que... bajito, escucho bien. muy Yo bajito. Se escucho bien, su escuchaba merced. mucho mejor. Yo escucho Ah, bien igual. hay Yo unos que me también escucho escuchan bien. bajito. Gracias, gracias. Yo Bien. escucho bien. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco más fuerte y los que de pronto escuchen bajito, miren sus computadores, sus dispositivos, a ver si también de pronto es allá que hay bajito volumen. Continuamos. Entonces, hoy en día, estos enemigos de la niñez, en el tiempo de Jesús fue Herodes, en el tiempo de Moisés fue Faraón, ¿cierto? Y detrás de Herodes y detrás de Faraón había ejércitos. Había enviados militares para acabar con los niños. Había espadas que cortaban cabezas, que mataban, que asesinaban. Entonces, hoy tenemos unas espadas diferentes, ¿cierto? Y una de esas espadas que está matando a la niñez y que está matando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, es la erotización a través de dispositivos y redes electrónicos, ¿cierto? Que poco a poco se ha ido metiendo esa erotización, esa hipersexualización a través de esos dispositivos y esas redes electrónicas. Nosotros en nuestros entrenamientos tenemos una charla y tenemos unas conferencias específicas donde hablamos de grooming, de sexting, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de las comunicaciones, mucho más a fondo, pero aquí solamente quería nombrarlas. Bien. También tenemos juguetes hipersexualizados en extremo. Las mismas Barbies, esas Barbies que todos les hemos comprado a nuestras hijas, que les damos en Navidad y todo eso, podría yo parecer un poco fanático, pero la verdad es que Barbie es una muñeca eh, que todo el tiempo el objeto de Barbie es ser una mujer entre comillas, perfectamente bella, ¿cierto? Y en un tipo de belleza caucásica inicialmente, ¿cierto? Una mujer rubia, de ojos azules son muy claros, de piel blanca y una mujer con medidas perfectas, ¿cierto? Con una cinturita de avispa, con mucha curva, una muñeca que se le regala a las niñas desde muy temprana edad, desde los 4, desde los 3 años, ellas ya están recibiendo estas muñecas alusivas a toda la moda y a todas los tipos de seducción que pueden haber, ¿cierto? Y luego empezaron a inventar Barbies morenitas, Barbies con rasgos indígenas, asiáticos, pero todas tienen el mismo cuerpo, todas son la misma con unos pequeños cambios y luego y en el camino también le inventaron a Ken, ¿no? ¿Y Ken qué es? Un señor también muy musculoso. Eh, y hace poco hicieron la película, ¿no? Donde por cierto, la imagen masculina está totalmente devaluada y la imagen femenina es un matriarcado raro, porque es extraño, pero hace parte de ese cambio a donde quieren llevar a nuestros hijos, de ese cercenar su pensamiento a donde los quieren llevar. Bien, tenemos también por ejemplo, los superamigos, y entonces ahí tenemos a Superman, tenemos a Batman, Aquaman, Flash, ¿cierto? Y tenemos a la Mujer Maravilla y los X-Men y todos esos superhéroes, pero todos estos superhéroes, especialmente Superman y sus amigos varones, todos tienen el pantaloncillo por encima
las piernas en una truza totalmente pegada a sus piernas, ¿cierto? Donde sus muslos, sus pantorrillas, todo se les ve casi que totalmente. Y son hombres supermusculosos, hipersexualizados que están gestando lo mismo. Y ahora ya se atreven a hacer hasta muñecas transexuales, como esta que vemos aquí en una orilla de la pantalla, en la orilla izquierda. Esas cosas ya están pasando. Bien, ¿qué más hace este ataque contra los niños? Pues hay unos novedosos cuentos gay para niños, ¿cierto? Ya en Chile tuvimos Nicolás y sus dos papás. Este otro de abajo acá se llama Rey y Caballero, que es una historia bien ocurrente, con unas ilustraciones muy bien hechas. Tenemos por ejemplo, estos pingüinitos, donde dos pingüinos machos comienzan a empollar una piedra. Y entonces un señor en un zoológico se da cuenta y se encuentra un huevo por ahí y se los pone y esos dos pingüinos machos empollan y entonces ahí sale este cuento. O sea, son bastante creativos. Tenemos este otro, Daris Romanet, perdón porque eso es alemán, pero esto significa el compañero de cuarto de mi papá. Y es un chico donde la mamá se da cuenta que su papá tiene un amante, se lo confiesa, varón, pero la mamá lo entiende muy bien y resulta que el chico pues pasa mucho tiempo con el papá y el amante, el compañero de cuarto. La historia de Julia, que es una niña con sombra de niño, ¿cierto? Es un paso al lesbianismo y a la transexualidad. Este que dice Gloria Fuentes es la autora, habla de un cuento que se llama Una lesbiana en mi sopa, ¿cierto? Y entonces ahí viene todo el desarrollo de estos cuentos, que hay muchísimos hoy en día, colecciones enteras, muy bien financiados. Y todo esto lo hacen para cambiar la mentalidad de nuestros hijos. En la cultura están trabajando fuertemente estas entidades a través de muchas personas y de este colectivo gay, este colectivo que han llamado LGBTIQ+. Bien, tenemos producciones de Disney impresionantes, como por ejemplo esta, In a Heartbeat. Esta es la primera canción de amor LGBTIQ+ de Disney, ¿cierto? Se dio en el episodio 10, que se llamó Transformation, en la segunda temporada del musical High School, el 16 de julio del 2021. Y aquí este muchacho de rasgos latinos le hace una canción a este chico rubio que tienen su primera pelea como novios. Y bueno, y ahí se desarrolla esa canción dándoles espacio y esta promoción a la homosexualidad. Tenemos también Strange World, ¿cierto? Una película animada sobre un grupo de aventureros que viajan a nuevos mundos, que presenta un romance gay entre adolescentes. Esta se estrenó el 15 de noviembre del 2022. Y ahí vemos los esfuerzos fuertes, los esfuerzos tremendos que hace la industria del entretenimiento, especialmente Disney y Pixar, que finalmente son una sola empresa, por ir sembrando el cambio de identidad desde los más tempranos años. Bien, vamos a seguir. Tenemos esta otra película, esta se llama Elemental, ¿cierto? Y Eli Ripoll es el primer personaje no binario que Disney presenta a través de esta producción, Elemental. Esta se estrenó este año, el 22 de junio, ¿cierto? Y este personaje, que se llama en español gota de lago o onda de lago, que es una gota de agua, se supone que no tiene sexo definido. Y eso se deja ver muy bien en la película. Y son todos contenidos orientados a niños que nosotros llevamos a cine desde los 3, desde los 4 años, ¿cierto? Que llevamos al llamado matiné. Y nos ponemos a ver esas películas y pensamos y entonces lo que decimos es, no, pero todo es malo. Bueno, pero entonces tenemos que buscar lo bueno, tenemos que mirar cómo los guardamos de todo esto que definitivamente sí va a afectar su pensamiento y su manera de ver la vida, porque en estas películas se están trabajando expertos y se está trabajando con la mejor tecnología, con muchísimo dinero. Entonces no estamos peleando contra cualquier cosa, estamos peleando contra un monstruo terrible que posee mucho poder y que mueve muchísimo dinero. No les importa que los cines queden vacíos, que la gente no vaya a ver las películas. Lo importante es que las películas queden hechas, después las ponen en Netflix
igual ahí las van a seguir mirando. Bien, Mateo 18, 5 al 6 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, sabemos que hay una sentencia para estas personas que están haciendo tropezar a los niños, a las nuevas generaciones. Y hay una promesa para los que nos pongamos a favor de ellos. Ahora, yo quiero retarte y preguntarte, ¿será que si nos ponemos a favor de la infancia, Dios no va a estar con nosotros? ¿Será que si nos luchamos por las nuevas generaciones, el Señor no nos respaldará? Yo creo que sí, porque mira la promesa que Él está diciendo. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así que los que adoptan y los que luchamos porque nuestros niños tengan un mejor mundo para que sean guardados en su identidad y en su orientación en el caso nuestro, y en el caso de la iglesia sana, pues tenemos promesa porque estamos recibiendo al mismo Señor. Y aquellos que se van en contra, pues también tienen juicio y tenemos que despertar esta realidad espiritual. Bien, otro enemigo tremendo es la pornografía infantil. La policía de Colombia en los primeros 7 meses del 2021 habían capturado a 35 pedófilos, recibido 546 casos de grooming, ¿cierto? Que son falsos perfiles para acercamiento a menores, 417 casos de sextorsión, que es una extorsión sexual, ¿cierto? Por haber prestado imágenes o sacado imágenes de contenido privado, íntimo, sexual. Y 189 de casos de ciberbullying, ¿cierto? Que es una publicación de imágenes o videos de contenido sexual. Siendo las ciudades con mayor afectación por estos delitos Bogotá con 330 denuncias, Medellín con 81 denuncias, Cali con 37, Barranquilla con 25 e Ibagué con 20. La Policía Nacional de Colombia reporta haber bloqueado más de 5.300 páginas de pornografía infantil en el año 2014. Ya para 2020 es México, según varios medios de comunicación, el primer productor mundial de pornografía infantil. Entonces, quise poner estos casos de Colombia y México, que a propósito son dos naciones muy parecidas, aún geográficamente hay sitios idénticos en los dos países, porque es una realidad de todo el continente, de todo el subcontinente latinoamericano. La explotación infantil, el tráfico de infancia, en Perú es gravísimo también. En Chile hay casos también terribles, horroríficos, horrorizantes. El abuso infantil ha hecho parte vergonzosa de la historia de Chile, por ejemplo. Entonces tenemos que estar muy atentos en todos los aspectos con lo que tiene que ver con nuestra infancia latinoamericana. Bien, también tenemos la pornomusicalización infantil, ¿cierto? Que son esos niños que en las fiestas, en los colegios pasa mucho, los ponen a bailar reggaetón. Pasa muchísimo en las instituciones educativas que se hacen convites, se hacen compartires, ¿cierto? Festejos, y allí se les pone a los niños desde hace mucho tiempo, desde los años 80 estamos con la lambada y ya vamos por el reggaetón, canciones con contenido erotizante, hipersexualizante, inmoral, y los niños participan de esos bailes, participan de esa música, a veces inclusive en instituciones que dicen ser cristianas, porque pues somos descuidados, somos sencillos, somos simples. Una vez, recuerdo yo, mi hija mayor tenía unos 4 añitos y yo la llevé a una institución cristiana donde cuidaban niños y les enseñaban algo. Ella era muy pequeñita, teníamos que trabajar, mi esposa y yo estábamos comenzando este proyecto y decidimos llevarla a esa fundación. Y oh sorpresa cuando resulta mi hija bailando por allá un baile todo sensual, todo. Pero si ustedes era como le enseñaron a retorcerse y a... Sergio, perdón, está muteado. Sí, ya. Entonces les contaba, mi hija estaba en esta institución educativa y resultó
que tenía que bailar, que le pusieron una tarde música, y era una música bien hipersexualizada, bien insinuante. Entonces yo hablé con la profesora y dije, mira, no me parece que tienen que hacer esto, porque este es un colegio una institución que dice que es cristiana, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la profesora se puso bastante enojada conmigo, pero yo espero haberla hecho reflexionar. La verdad, la institución era muy buena, pero tuvieron esa falla, porque se nos filtra, a veces somos simples, somos sencillos, y en esto no podemos serlo, ¿no? Porque mire, así es que están haciendo con los niños ahora el enemigo, la cultura que nos quieren imponer. Aquí tenemos un poco lo que es las raíces espirituales de este brutal ataque de Pan a la sexualidad desde la concepción y la infancia. ¿Qué será Pan? Sergio, ¿cómo así que Pan? Ya les voy a decir. Pero previo a eso, aquí les estoy mostrando la bandera LGBTI, ¿cierto? Hay unas banderas LGBTI con más colores que otras, no sé cómo todavía es ese proceso que ellos llevan, pero lo que significan los colores, entonces, el rosa en la bandera LGBTI significa la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza humana, el turquesa la magia y el arte, el azul la serenidad y el violeta el espíritu. Entonces, como ustedes ven, ellos están manejando aspectos espirituales, aspectos filosóficos. No es solamente un desorden, una inmoralidad. Hay una filosofía detrás de todo esto. Y esta bandera que es rosada, este naranja o este amarillo fuerte y este azul claro, es la bandera de la pansexualidad. Y ahí tenemos que el rosado significa feminidad, el amarillo no binario y el azul masculinidad. Es bueno saber eso, porque estamos luchando contra esa nueva filosofía y ese imaginario social en todas nuestras naciones y en el mundo entero. Entonces, ¿quién era Pan? Pan es un dios griego de una región que se llama Arcadia, ¿sí? Que estaba un poco al margen del resto de Grecia, y significa todo. Este dios Pan era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, dotado de una gran potencia y adicto sexual. Pan se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas, que son estas hadas voladoras, y muchachas. En muchos aspectos, el dios Pan tiene cierta similitud con Dionisio, ¿cierto? Que es el dios del placer, de las bacanales, del vino. Dice que le enseñó a Daphne, ¿cierto? Esta escultura que tengo aquí al lado izquierdo de la pantalla, el joven, el muchacho, el que no tiene barba, el que tiene figura totalmente humana, es Daphne, y el fauno, el que tiene pezuñas, ¿cierto? Que ambos están desnudos con su genitalidad visible. Esta escultura, ustedes saben que los griegos así comenzaron su arte en piedra y de escultura. Entonces, dice que él le enseñó a este Daphne a tocar la zampoña, ¿cierto? Tiene otro nombre en griego que ahorita se me va, a quien se le atribuye lo tomó como amante erómeno, ¿cierto? En Grecia, el amante erómeno es el muchacho joven, el adolescente, y el Erasmo es el hombre adulto. Entonces se utilizaba mucho, sobre todo en las élites de Grecia, que hubiera un Erasmo, ¿cierto? Que era el hombre adulto, que muchas veces era casado, tenía su familia, pero recibía como ser a un chico para tutorearlo, ¿cierto? Para iniciarlo en la masculinidad, cuando los niños, los muchachos comenzaban su adolescencia, y dentro de ese iniciarlo, pues lo iniciaba con también su sexualidad y tenían relaciones sexuales y románticas. Y el erómeno era el muchacho. Y eso sucedía mucho en las élites de Grecia. Entonces, en otra de las relaciones míticas, a Pan se le considera el autor del pánico, ¿cierto? A través de su capacidad de asustar con un sonido repugnante. Es siempre un ser
iracundo y lascivo. La pandemia, la famosa pandemia que vivimos, utiliza este prefijo, ¿cierto? Que tiene que ver con el dios Pan y con el pánico. El pánico viene de Pan, del dios Pan. Bien, de su figura anatómica y conductual, los primeros creyentes cristianos tomarían la más clásica concepción de Satanás, ¿cierto? Eso es muy importante. Ustedes saben que a Satanás se le suele representar como el macho cabrío, ¿sí? Y eso es lo que es un fauno, eso es lo que es Pan. Bien, a una constelación del zodiaco se le atribuye su dominio por la tradición grecorromana hasta nuestros días. ¿El dominio de quién? De Pan, ¿cierto? Esa constelación es la constelación que han querido llamar Capricornio y un signo zodiacal, pues que también es abominable al Señor. Bien, entonces, eso para que tengamos una idea de que hay unas raíces, hay unos moveres espirituales detrás de las cosas que pasan. Hay toda una filosofía y una cosmovisión que pasa por la academia, ¿cierto? Que pasa por las universidades, pero también viene de más atrás de lo religioso y de lo espiritual. Grecia, que es una nación supremamente filosófica, amante del debate, del intercambio de ideas, ¿cierto? Donde tenemos esas conchas, donde se dan los primeros pisos de la democracia y toda esta herencia incalculable y en muchos sentidos maravillosa que Grecia le hace a Occidente y al mundo, como lo es también Egipto, tiene también muchas cosas tóxicas, como lo dijéramos en términos más modernos. Tiene muchas cosas fuertes y muchas cosas que son abominables al Señor. Entonces, y que van en detrimento también del género humano, del desarrollo humano. Pero detrás de estos moveres intelectuales hay moveres espirituales, ¿sí? El juramento de Hipócrates, por ejemplo, que hacen los profesionales de la salud, los médicos, es un juramento sacado del paganismo totalmente de Grecia, pero total, ¿cierto? Las imágenes de las dos serpientes montadas en un báculo también salen de Grecia y de Egipto, son imágenes de adoración de Grecia y de Egipto y están metidas como símbolos de todo lo médico en todo el mundo. Entonces, tenemos que ir entendiendo que todas las ciencias se han fundado bajo estos preceptos, bajo estos dioses, y a todos se le ha dado nombre a partir de estos dioses. Y vamos a hablar un poco más de eso en la próxima clase, así que no les adelanto más. Entonces, esta guerra de la que estamos salvando a nuestros niños tiene también nuestro enemigo, que es el enemigo que se ha inventado la estrategia de la pansexualidad, el desorden sexual, tiene unas estrategias civiles, este activismo. Y dentro de esas estrategias civiles tenemos, por ejemplo, algo muy importante que es la marcha del orgullo gay, que se empieza a dar desde el evento aquel del Stonewall, ese bar gay en los Estados Unidos por allá en los años 60. Y entonces ese desorden, esa turba que hubo ahí, eso se empieza a celebrar todos los 28 de junio. Y entonces ahora lo que vemos es que cada vez más hay niños involucrados en estas marchas alrededor de todo el mundo. Aquí tenemos este niño, ¿sí? Que a las claras es un niño varón, pero vestido de niña, allá en Toronto, Canadá, en una de las últimas marchas. Estos chicos corriendo por debajo de una bandera LGBTI en Filipinas, ¿cierto? Aquí en Chile, esto está fuertísimo, ¿cierto? Para los que somos y vivimos en Chile, estemos atentos. Miren, esta es una de las últimas marchas. Y aquí, esta entidad que se llama Presentes, es una agencia de noticias con sede en Buenos Aires y en Ciudad de México, que cubre principalmente informaciones relacionadas con derechos LGBTI y derechos humanos con enfoque de género, ¿cierto? Y ellos allí nos están contando en el informe cómo los niños y las niñas están participando cada vez más de la marcha LGBTI en Santiago de Chile. Y eso es un motivo de orgullo muy grande para ellos, los activistas gay en Chile, ¿cierto? Porque están liderando eso con los niños de Chile.
Bien, entonces vamos más adelante. Aquí tenemos un niño, mire ese niño tan hermoso, ¿cierto? Pero en medio de toda esa locura de la pansexualidad, esta bandera aquí rosa con azul también tiene que ver con el amor de los adultos por los niños, ¿cierto? Que es pederastia. Ellos lo llaman de otra forma, pero tiene que ver con eso, con el matrimonio, con estas cosas, estas ideas. Esto fue en el 2021 en Bucarest, allá en Rumania. Esto está por todo el mundo. Ellos también, este colectivo, nosotros no estamos en contra de la persona homosexual, inclusive hay muchos homosexuales que están en contra del activismo gay, muchos. Se habla, por ejemplo, de Dolce y Gabbana, estos señores maestros de la moda, ellos están en contra del activismo gay. Entonces no estamos en contra de los homosexuales, sino de estas estrategias, de estas estrategias políticas, cívicas, que están ejerciendo para dañar a la niñez y para dañar a la misma humanidad. Y entonces tenemos unas estrategias legales, unas estrategias judiciales. El matrimonio igualitario, que ustedes ya conocen. Aquí les quise poner solamente esta estadística de Argentina, que Argentina lidera, desafortunadamente, fue el primer país de América Latina que legalizó abiertamente y totalmente el matrimonio con personas del mismo sexo. Y como cada año, desde el 2010, Argentina va creciendo en los matrimonios del mismo sexo, con excepción del 2020 quizás, pero mire que en 2021 subió muchísimo. Estos son los matrimonios que se registran legalmente en las notarías de Argentina por personas del mismo sexo y esto va en aumento, ¿cierto? Los azules claros son de mujeres y los azules oscuros son de hombres. Son más las mujeres que se están casando en notaría que los varones. Cosas interesantes para ir observando para el futuro. Bien, aquí tenemos entonces otra estrategia de este activismo legal, que es la adopción por parejas del mismo sexo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo necesita tener cautivos a los niños, necesita que los niños estén en sus filas. Entonces, por eso se hace todo esto y necesita familias disfuncionales. Y entonces los niños se vuelven un objeto de consumo emocional para estas personas llenar sus vacíos. Eso también puede pasar con personas y parejas heterosexuales, pero definitivamente un requisito esencial para que una familia sea sana, para que una familia pueda criar de forma sana, es que uno de los padres sea un hombre y el otro sea una mujer. No se pueden, no está bien que uno sea hombre y el otro mujer, no. Perdón, que los dos sean hombres o los dos sean mujeres, discúlpenme. Sino que el diseño natural que el Señor nos dio, un hombre y una mujer, se complementan para la crianza también, no solo para la intimidad. Bien, vamos entonces acá. Estrategias lingüísticas del activismo pansexual de la comunidad gay. Entonces, estas son tremendamente importantes de también tenerlas en cuenta, ¿cierto? Porque el lenguaje va a cambiar el orden social. Entonces, ya yo creo que les he hablado a los que llevan más tiempo con nosotros en estos talleres, que se cambia la palabra sexo por género y que una de las principales tareas que tenemos para recuperar el pensamiento correcto, para caminar, para poder hablar claro, es que no hablemos y nosotros no creamos en géneros sexuales, sino en sexos nada más, ¿sí? Porque géneros pues pueden haber 1001, pero sexos solo 2. Entonces también está este otro término muy cambiado que es aborto, y entonces ya no hablamos de aborto, sino de interrupción del embarazo y derecho reproductivo, ¿cierto? Entonces primamos un derecho de una mujer por el de un menor de edad. Entonces, ¿quién tiene la prioridad? ¿Una mujer adulta o un menor de edad? Pues la prioridad la tiene el menor de edad. Entre más pequeño sea, más prioridad tiene. Pero es al revés, entre más pequeño sea, pues es más fácil matarlo, es más fácil abortarlo. Prostitución, entonces lo cambiamos por trabajo sexual, ¿cierto? Hay que hacer todo un trabajo social para ayudar a las mujeres y hombres que están en la prostitución, pero llamar a esto trabajo sexual
no es bueno, porque es un trabajo que destruye la vida de la persona. La prostitución destruye a la persona. Trastornos de identidad por diversidad, ¿cierto? Eso se cambia desde 1973 con la Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana y es todo un trabajo que se sigue haciendo año tras año para que sea cada vez ese manual de psicología y psiquiatría más inclinado a lo político que a lo científico. Bien, la sigla LGBTI y ahora Q+, y todas las letras que le siguen poniendo, representan una minoría no de transgresores del orden natural y físico, sino también del orden trascendente de su propia naturaleza, ¿cierto? Bien, de su propio diseño con que Dios los ha creado y nos ha creado a todos. Entonces, ese cambio del lenguaje, esas estrategias lingüísticas son muy claves y muy importantes que nosotros también las manejemos si queremos ver la identidad de nuestros hijos rescatada y fortalecida. No podemos hablar el lenguaje que el mundo nos enseña. Tenemos que hablar el lenguaje correcto y un lenguaje que afirme, un lenguaje que fortalezca y fundamente a nuestros hijos en su identidad masculina o femenina y en su complementariedad con el otro sexo. Dice Mateo 2:13, cuando ya se había ido, un ángel del Señor, se había ido, ¿quién? Ya se habían ido los magos, los reyes magos, allá en los evangelios, se habían ido de la presencia de Herodes. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, ¿quién es José aquí? José aquí es el papá. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Entonces, ¿por qué les cité aquí esto? Porque la principal figura de protección de la familia es el padre varón. Él está puesto para que proteja. Mire que ni siquiera Dios el Padre, él pudo haber mandado una banda de ángeles a que fueran y se llevaran a María volando, ¿cierto? Por los cielos. ¿Por qué no le mandó un carro de fuego como hizo con Elías? ¿Por qué no? Porque Dios está priorizando la familia. Necesitaba Dios hacerlo a través de un hombre. Y siempre se habla de María y María para acá y María para allá. Y entonces, y por eso se volvió una imagen de idolatría. Pero mire lo que hace el Padre Eterno. Se quita a él para poner a José, un señor humano, un padrastro que le ha puesto a su hijo unigénito y eterno, y le va y le dice, mijito, usted me hace el favor y se lleva al niño y a la mamá para Egipto. Y lo pone a José en ese trabajo. No puso a Miguel, no puso a Gabriel, no puso a Uriel, a ninguno de los 7 arcángeles de Israel, no puso a nadie más, sino a José. ¿Cómo va a ser que dejarlo así? Es tremendo eso, ¿no? Eso me parece impresionante, cómo Dios nos honra a nosotros los varones, poniendo a un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Bueno, común y corriente es algo, es como por decir que era un humano, ¿no? En nuestras mismas condiciones, sujeto a pasiones, como dice el otro autor de la palabra. Pero pone a este José, qué bueno eso. Entonces yo quiero animar a los hombres, animarlas a ustedes mujeres a que transmitan esto a los hombres que son sus compañeros, sus hijos, sus esposos, que son difíciles para que asistan a todo esto de la familia y se concienticen a ese papel tan preponderante que ellos tienen, ¿cierto? Que es el complemento perfecto y José era el complemento perfecto para que María pudiera tener una familia. Entonces, y para que el Hijo de Dios tuviera una familia. Después, José desaparece porque así Dios lo permite por su plan y todo, pero en todo caso, José va a ser clave en la vida de Jesús durante su infancia hasta más allá de los 12 años. Y a los 12 años, acuérdense que se acaba la edad de latencia, comienza la adolescencia, y por lo menos hasta un poco más de allí estuvo presente José. Entonces eso es importante de tenerlo en cuenta. Bien, y el Señor le dice es que Herodes lo va a buscar para matarlo. Herodes aquí nos simboliza una entidad espiritual, el espíritu de Herodes, que es un espíritu que se establece para matar
a la niñez, ¿sí? Y ese hablamos hace un poco antes también de esta forma de darle muerte a la niñez. Entonces, hoy en día el ataque no es solamente contra los niños varones, sino que también contra las niñas. Y contra las niñas sí que hay un ataque, ¿no? De todas las formas posibles y siempre lo ha habido, ¿sí? Y quizás pudiéramos hablar, por ejemplo, de Esther y ver cómo es el rescate de Esther, pero algún día lo vamos a hacer. Bien, ¿dónde permaneció hasta la muerte de Herodes? ¿Quién permaneció en Mateo 2:15? Pues José. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿cierto? José y su familia permanecieron en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? ¿Y quién también fue llamado a Egipto? Pues Moisés. Y una generación más adelante, que es la generación que Moisés levanta, que Dios usa a Moisés para levantar, para sacar de Egipto, y la generación de Josué, que es la que cumple ya todo el propósito. Bien, entonces, voy a seguir un poquito más acá. ¿Y por qué? Quiero contarles un poco de nuestro entrenamiento. Nosotros tenemos este entrenamiento para padres, cuidadores y personas que trabajan con infancia, donde manejamos, como han podido ver un poco en esta charla de hoy, que es una charla de introducción, de sensibilización, es esta masterclass. Trabajamos lo espiritual, trabajamos lo biológico, trabajamos también un poco conceptos y apreciaciones psicológicas. Trabajamos también, le damos una mirada a la parte de lo legal, ¿cierto? De cómo se está dando lo legal, sobre todo a nivel de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Trabajamos lo cívico, ¿cierto? Estamos haciendo una comunidad cada vez más grande de personas, porque también, claro que sí, vamos a tener que manifestarnos cívicamente en algún momento, porque es necesario. La iglesia tiene que estar en las calles, tiene que salir de las cuatro paredes, pero tiene que para eso tener conocimiento y estar organizada. Y para eso son estos entrenamientos, estos talleres, para que tengamos conocimiento, para que estemos organizados y para que estemos libres. Libres de todas esas taras lingüísticas, espirituales, todas esas taras que están en nuestra alma, en nuestro cuerpo, inclusive en nuestra memoria física, y estando un poco más libres o mucho más libres, poder trabajar mejor por la infancia y la familia. Nosotros hacemos este entrenamiento 100% online, lo certificamos, son 6 meses de contenido, ¿cierto? Así que los estamos invitando a que se empapen más, a que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Es un entrenamiento supremamente económico, pero que yo sé que ustedes van a encontrar herramientas para todo este tema de poder fortalecer la identidad de los nuevos generaciones, niños y adolescentes. Y no solamente herramientas para eso, sino también para su deseo. ¿Sí? Porque tratamos mucho también en estos entrenamientos el tema del deseo, de la atención sexual, de cómo es ese proceso de que el deseo sí se puede cambiar. El deseo sexual se puede alinear al diseño de Dios. Y eso lo vamos a ir aprendiendo y lo estamos aprendiendo cada vez más en todas estas clases, en estos entrenamientos que estamos teniendo. Objetivos del entrenamiento. Entonces, el primero, entrenar a los padres, educadores y cuidadores en el tema de la sexualidad infantil de una manera efectiva a través de herramientas pedagógicas, garantizando un desarrollo sano basado en principios y valores bíblicos. Esto es muy importante. Nosotros no nos apartamos de los valores bíblicos. Bien, identificar hábitos de enseñanza, sensibilizar a los padres, motivar a los líderes infantiles, prevenir los problemas sexuales en la adolescencia y la infancia, incluido la atracción por el mismo sexo, el abuso sexual. Entonces también tenemos aquí algunas de las temáticas, ¿cierto? Sexualidad humana es nuestro primer módulo. Viajemos a través de la sexualidad humana. Aquí el primer tema es la influencia de Grecia en el desorden sexual, no porque estemos en contra de Grecia, sino porque, como les explicaba, hay una herencia. Bien, desarrollo psicosexual, 1,
¿cierto? Que son niños de 0 a 11 años. Marco legal internacional para la educación sexual en menores, es una mirada a lo legal. Un maravilloso viaje de herramientas de enseñanza, esto tiene que ver con una cartilla y un cuadernillo que utilizamos para niños a partir de los 4 años. ¿Por qué los 4 años? Porque todos esos libros que yo les mostré ahí son a partir de los 3 años, inclusive. Porque eso es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y las películas y todo lo demás. Y porque ya a partir de esa ellos necesitan empezar a tratarse estos temas. Bien, nuestro segundo módulo en la piel del adolescente. Entonces allí en nuestro segundo módulo tenemos desarrollo psicosexual parte 2 de 12 a 17 años. Tratamos allí. Luego hablamos de comprendiendo la nueva generación, problemáticas en redes sociales, la pornografía, pozo profundo. Y vamos para nuestro módulo 3. Aquí les estoy nombrando rápidamente los temas para que ustedes se interesen, los analicen así. Entonces, origen de los problemas de identidad en adolescentes es el título general del módulo. Tenemos rol del padre y de la madre. El segundo tema, abuso sexual. El tercer tema, maltrato infantil. Feminismo y transexualidad. ¿Sí? Tratamos de entender un poco mejor estos conceptos y estos procesos. En el módulo 4, atracción hacia el mismo sexo, ¿cierto? Usamos la sigla AMS, que ya es muy usada por todos los que manejamos estos temas. Entonces, allí tenemos factores que conspiran contra la identidad, ¿sí? Hay unos 5 principales y unos 10 ampliados que, por ejemplo, tratan Nicolosi, pero de eso vamos a hablar en el taller. Manejo de la tensión sexual, o sea, el deseo, ¿sí? Dónde nace, cómo se puede trabajar, cómo se puede alinear. Primeros auxilios para quien padece atracción por el mismo sexo y testimonios vivos, que esos son maravillosos. Hemos tenido unos casos estupendos de gente que hoy ayuda a otros y que nos narran cómo han sido sus cambios, cómo ha sido el proceso del Señor con ellos en su restauración sexual relacional. Bien, seguimos, también tenemos profesionales allí que nos han acompañado con su testimonio en sus terapias. En el módulo 5 tenemos vida, una ventana al vientre. Este es uno de mis favoritos porque aquí es toda la maravilla del embarazo, de la concepción también y cómo defender la vida. Entonces tenemos la mente de la joven abortista, embriología. Perdónenme un momento que tengo aquí un problema. Entonces, bien, aquí seguimos, me están diciendo que no me oyen, pero yo estoy aquí, bueno, vuelvo a elevar mi voz, espero que me escuchen. Bien, entonces hablamos de intervención en la crisis, los centros de embarazo, esto también es muy interesante, ahí tenemos un convenio, una alianza con una entidad de Estados Unidos, el latido del corazón, gente que ha trabajado por esto por muchos años. En el módulo 5, raíces espirituales del desorden sexual, entonces hablamos de la iniquidad. Esta parte es bien profunda, bien interesante, secando las fuentes de esa iniquidad, un reencuentro con la cruz y la gracia y la disciplina. Ese es el módulo 5. Este módulo tiene que ver con cómo se disipula a una persona con quebranto sexual. Y en algún modo todos hemos tenido quebrantos en nuestra sexualidad. Bien. Ese es el módulo 6. Y con esto terminamos termino yo de exponerles un poco lo que hacemos, de hacerles esta introducción, pero quiero escucharlos. Quiero ver cómo les parece, qué cosas nos pueden comentar. A ver, algún voluntario por ahí. No, solo preguntar que aquí el módulo que estamos mirando, el último, sería, ahí aparece el 5 y el que usted mencionaba como el 5 aparecía como el 6. Entonces ahí Sí, pues sí, sería... sí. Mencioné los últimos dos como el 5. Ahí está el 5 y el 6. Gracias. Sí. Pero igual les vamos a enviar esta tabla para que la puedan revisar con más cuidado allá en sus dispositivos y puedan ver la información de primera mano.
Entonces, vamos a necesitar que nos escriban, que nos dejen sus contactos para poderlos agregar a nuestro chat. Latam es un chat cerrado donde pocas veces abrimos el chat para que todos los participantes hablen. No siempre está abierto, entonces tratamos de tener control de eso para que no vaya a ser asfixiante, ¿no? Pero a través de ese chat, pues estamos enviando siempre información, ustedes van a poder estar enterados y necesitamos, sí, poder tener sus contactos. Así que si están interesados, por favor, escríbanos ahora mismo aquí en el chat de esta charla o comuníquense a los WhatsApp, las personas que les reenviaron la publicidad, ahí venía el WhatsApp, los números a los que pueden comunicarse. Bien, ¿alguien más que nos quiera decir algo, compartir algo, hacer alguna apreciación, alguna pregunta? Bien, entonces yo quiero animarlos mucho porque realmente estos son unos seminarios, unos entrenamientos bien poderosos, económicos, que no los vas a encontrar en cualquier lugar, centrobíblicos o bibliocéntricos, como se escuche mejor, donde no vas a trabajar en contra de tu fe, donde vamos a entender por qué también desde la psicología, por ejemplo, no se habla de estos temas o siempre se está afirmando la homosexualidad, ¿cierto? Y cómo tener argumentos para defendernos de eso, eh, que están bien fundamentados. Aquí también invitamos otros profesionales que nos ayudan mucho a entender todos esos conceptos y esos procesos. Voy a ver qué dice acá el chat. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Mm, Bien, no veo así de nada como ninguna pregunta ni nada en el chat. Bien, voy a quitar la presentación. Voy a dejar de compartir aquí pantalla para que me vean un poco más. A ver, a ver. Bueno, yo creo que por hoy estamos entonces terminando nuestra charla. Hasta aquí llegamos por esta noche. Los esperamos su comunicación, esperamos que nos escriban y Dios les bendiga mucho. Si pudieran abrir sus cámaras y despedirse, sería para mí muy bueno poderles ver. Bendiciones. Chao, Sergio. Bendiciones. Chao, chao. Dios le Dios les bendiga. bendiga a todos. Dios le bendiga. Feliz noche. Dios le bendiga a Gracias. todos. Bendiciones. Ya voy a aporte, bendiciones. Mi amor. Bendiciones, bendiciones. Muchas Bendiciones, gracias, hermanos. bendiciones. Disculpe que no pongo la cámara porque no estoy así como muy bien vestido para salir a la cámara. Bendiciones, Dios le guarde. No importa, muchas gracias. No olviden dejarnos sus datos ahí en el chat, los que quieran que nos comuniquemos. Ya le dejé mis datos, porfa. Gracias. Muchas gracias por la información. Bendiciones, con mucho gusto. Gracias, bendiciones. Chao. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Una feliz noche. Gracias, Sergio, muy gentil de tu parte, buena dirección la que nos das y gracias por tu información. Gracias, María Antonia.
Bueno, ahí los espero hasta el último momento a los que quieran dejar sus datos, no olviden hacerlo. Bien, entonces a Elcita y a María Antonia que nos quedan por acá, a Yadira, muchas gracias. Ah, Yadira está escribiendo. Yadira, ¿nos quieres decir algo? Porque me sale ahí que algo estabas diciendo, algo. Voy a mirar acá. Yadira acabó de entrar. Ah, No, no está diciendo nada. Escríbete, ya, todo salió. bueno, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias por estar aquí, bendiciones, que estén muy bien. Fue un placer poderles compartir y tener el privilegio de estar y compartir con ustedes hoy.